Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llamó a las personas, a los hombres y mujeres, a seguirle, Jesús llamó a estas personas a aprender a vivir una vida nueva. Y ser cristiano significa exactamente alguien que está aprendiendo del mejor maestro que existe, que es Jesús, el Hijo de Dios. Así que tú y yo estamos viviendo en una escuela donde aprendemos, donde nos entrenamos para vivir como Jesús vivió. Ser cristiano no es tan solo creer en Jesús, es aprender a vivir como Jesús. Y hoy quiero hablarte de una parte, de un aspecto de este camino, de este proceso, de este entrenamiento. Y para ir a lo que quiero decirte, vamos a leer Lucas capítulo 17, 5. Lucas capítulo 17, 5. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor Jesús: aumentanos la fe, haz que nuestra fe crezca. Entonces el Señor Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, de cierto le podríais decir a este árbol: desarráigate y échate en el mar, plántate en el mar, y os obedecería, os obedecería. Si algo es posible para nosotros, no es de Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Eso fue lo que el ángel le dijo a María, ¿no? Cuando le dijo que le iba a pasar algo imposible humanamente. ¿Cómo una mujer virgen puede engendrar un hijo? El ángel le dijo: Dios lo va a hacer. Y para enseñarle, para darle una muestra más, le dijo: mira, tu parienta era estéril, no podía dar a luz, era de edad avanzada, y ahora, mira, ya va por el 6º mes. Y uno puede decir: bueno, esto está ahí en la Biblia, ¿no? Una historia del Evangelio, pero fíjate que acaba de pasar aquí adelante una mujer y un hombre que han vivido eso. No podían tener hijos y ahora tienen. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, ¿qué es lo que media entre ver a ese Dios que hace cosas imposibles y nosotros? ¿Cómo puedo hacer yo para conectarme con ese Dios que hace lo imposible para mí? Bueno, Jesús lo explicó. Necesito aprender a creer. Necesito entrenarme en el creer. ¿Por qué? Bueno, yo quiero darte hoy 3 motivos. Primero, porque la fe viene de Dios. La fe viene de Jesús. Y si tú y yo queremos aprender a creer, si tú y yo queremos entrenarnos en este asunto de las cosas imposibles, la primera lección que tenemos que asimilar, que tenemos que hacer nuestra, es que la fe viene de Jesús. ¿Qué es la fe? Bueno, muchos ya sabemos que la fe es la certeza de algo que esperamos. La fe es la sustancia de algo que esperamos. Es como el adelanto, algo que me garantiza que voy a tener eso. Es como cuando, no sé, tú vas a
a un lugar y encargas algo, ¿no es cierto? Y te dan un justificante de que lo has encargado y que va a venir. Y tú tienes ese papel, ese justificante, pero no tienes lo que has encargado. Pero ese justificante es como si lo tuvieras, porque te da la confianza y la seguridad de que, bueno, luego vas a poder retirar. Es como si alguien te da un talón, un cheque. Imagínate, un cheque es un papel. Pero cuando tú tienes un cheque en la mano, dices, bueno, mira, lo voy a cobrar. Esto es un papel, pero lo voy a cambiar por dinero contante insonante cuando yo vaya al banco. La fe es certeza, es sustancia de lo que yo espero. Y al mismo tiempo es convicción, algo que a mí me convence, me demuestra en mi interior algo que yo todavía no lo veo, algo que todavía yo no puedo mirarlo, no puedo tocarlo, algo que no está en lo que diríamos nuestra realidad. Y eso es la fe, la verdadera fe. Porque te voy a hablar de cosas que parecen fe pero que no son, porque imagínate que tú vas a un cajero a buscar dinero y resulta que el cajero te entrega unos billetes ahí, y cuando vas a comprar con esos billetes resulta que te dicen, señor, señora, esto es falso. ¡Wow! Pero parecía que era dinero de verdad. No, dice, es un papel que no tiene ningún valor. Qué chasco, ¿no? Y qué importante es que el cajero te dé dinero de verdad. Y sabes que solo Jesús puede darte fe de verdad. Solo Dios puede entregarte una fe auténtica. Hay falsificaciones, hay imitaciones de la fe circulando, pero que no sirven para lo imposible, no tienen ningún valor en el mercado de lo imposible. ¿Y de dónde viene la fe? Bueno, la fe viene de Jesús. Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos en Jesús porque Él es el autor de la fe. La fe viene de Él, de Él. Y la palabra de Dios dice que en Romanos 10:7 que la fe viene por el oír, y el oír una palabra que venga de Dios. Entonces, si yo quiero fe, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a Jesús. Y si yo quiero fe de verdad, necesito oír una palabra de Dios. Necesito escuchar una palabra específica de Dios. La fe no va a venir de oír a la gente necesariamente, no va a venir de la naturaleza, viene de oír una palabra y que sea una palabra de parte de Dios. Por eso dice en Gálatas 5:22 que la fe es un fruto, un resultado de la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12 dice que es un regalo del Espíritu Santo. Así que de una y de otra manera, si tú y yo queremos fe, necesitamos ir a Jesús. Necesitamos recurrir a Dios. Necesitamos tratar con el Espíritu Santo. Necesitamos una palabra que venga de la boca de Dios. Necesitamos eso. Y lo primero que hicieron los discípulos cuando se dieron cuenta que la fe les flaqueaba, porque Jesús les estaba hablando, ¿no es cierto? Cosas muy interesantes. Por ejemplo, les estaba hablando de perdonar, ¿no? Y les habló de la necesidad de perdonar y les dijo, mira, si alguien viene a ti y te pide perdón, perdónale. Y cuando escucharon eso los discípulos, yo no sé si alguno tenía alguna bronca con otro, si alguno tenía cruzado a alguien entre ojo y ojo. Le dijeron, Señor, necesitamos más fe. Pero los discípulos hicieron lo que es correcto, recurrieron a Jesús. Y si tú y yo necesitamos fe de verdad, pues acudimos a Jesús, acudimos a Dios, acudimos al Espíritu Santo, acudimos a la palabra de Dios. Porque si yo quiero fe de la buena, tengo que saber que hay cosas que no son fe.
Hay cosas que pueden parecer fe, pero no son fe. Y la Biblia da muchos ejemplos. Y, por ejemplo, dice en Gálatas 3:23, antes que venga la fe, estábamos confinados a la ley. ¿Qué es la ley? La ley son los mandamientos de Dios y esta condición, si cumples con esto, te irá bien. Y sabes que el cumplir los mandamientos no produce fe. El portarse bien no produce fe. El hacer lo que tengo que hacer no es una cuestión de fe. Es una cuestión de esfuerzo, de disciplina, de buenas intenciones. Y hay personas que creen que cumpliendo una especie de reglamento, cumpliendo con una especie de, inclusive con los mandamientos de Dios, eso es fe. Eso no es fe. Eso no es fe. No es fe. Hacer las cosas bien no es fe. La fe puede llevarte a hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien no va a darte fe. Depender de lo que tú y yo somos capaces de hacer no tiene nada que ver con la fe. Cualquier persona que se concentre en hacer las cosas bien, las hará bien en todo caso, pero no va a crecer en la fe. No va a lograr fe. No va a lograr certeza. No va a lograr confianza. Y de hecho, quiero darte un ejemplo. ¿Conoces a alguna persona que es muy perfeccionista? Vale. Si tú ves a las personas que son muy perfeccionistas, y hay personas que llevan el perfeccionamiento, a un nivel tremendo. Las personas perfeccionistas no son seguras. No están seguras. Siempre tienen dudas, siempre tienen, y si me sale mal, y esto no me ha salido bien. Y llevado a un extremo, son personas que, esas personas que salen de casa y dicen, cerré la puerta. Uy, no la cerré. Pero les ocurre siempre. Y van y cierran y bajan y dice, cerré la puerta. Y eso, claro, te imaginas, vive eso llevado a un extremo. Por supuesto, es lógico, es bueno que tú te preguntes si cerraste la puerta, si desconectaste la plancha, si no dejaste las luces encendidas. Todo eso son cosas buenas para hacer. Pero llevado a un extremo, produce una sensación de inseguridad, de ansiedad y de miedo. Porque cumplir con la ley no tiene nada que ver con la fe. Dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Y la vista no tiene nada que ver con la fe. La vista es buena, si vas conduciendo, abre los ojos, no los cierres, no te distraigas. Pero lo que es bueno para conducir no es bueno para la fe, porque la fe no tiene que ver con lo que vemos. La fe no tiene que ver con lo que vemos. Y normalmente lo que vemos va en dirección opuesta a la fe. Pero si tú y yo queremos aprender a creer, si tú y yo queremos entrenarnos en lo imposible, debemos aceptar que la fe no tiene nada que ver con lo que vemos, Y vivimos en una cultura muy visual, ¿no? De hecho, nuestros ojos están casi siempre pendientes de cosas. ¿No? Nuestros ojos están siempre mirando porque el ojo nunca se sacia de ver. Pero la fe no viene de lo que uno ve. No viene de lo que uno ve. Por eso muchas veces si queremos encontrar fe, mejor cerrar los ojos. Mejor cerrar los ojos y poner los ojos en Jesús porque Él es la fuente, Él es el autor de la fe. Y claro está que la fe no tiene nada que ver con las dudas, obviamente, pero ¿cuántas cosas hacemos por las dudas? Por las dudas y por las dudas. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:6, dice, pide con fe, no dudando nada, no dudando nada. El que duda es como la onda del mar. El que duda es arrastrado por el viento. El que duda va de una parte a la otra. Y la duda es lo opuesto a la fe. La duda son afirmaciones contrarias. La duda es producida por una afirmación contraria. Por ejemplo, si yo dudo que seré capaz de algo, es porque hay una voz en mi interior que me está diciendo incapaz. ¿De acuerdo?
Y para desarmar la bomba de la duda hay que detectar esa afirmación negativa, esa afirmación contraria. Y hay que desecharla. Hay que desecharla, no criarla, no regar las dudas. Y obviamente que la duda no tiene nada que ver con los sentimientos. De hecho, llega a decir, 2 Timoteo capítulo 2, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe. Y algunos confunden pasión con fe. Hay gente que tiene un carácter muy apasionado, hay gente que es muy vehemente. Por ejemplo, hay gente que son buenos vendedores. Es su naturaleza, tienen un talento. Y cuando te hablan con una seguridad impresionante. De hecho, uno después termina comprando cualquier cosa. Si no, cuéntame por qué tienes tantos cacharros bajo la cama que compraste por televisión. Porque tú ves eso ahí y dices, no, esto es, el no va más, yo necesito eso. Y después descubres que el cacharro ni es lo que te... nada. Y que el vendedor donde te dijo Digo, ahora te está diciendo Diego. Porque la fe no tiene nada que ver con sentimientos. La fe no tiene que ver con tu personalidad. No tiene que ver con tener un carácter arrollador. Hay personas que tienen un temperamento de estos que son lanzados, son así personas que se animan a cualquier cosa, personas de convicciones, pero no son de fe. Y hay personas que tú las ves y no das un duro por ellas, pero son personas de fe. Son personas que tienen fe y tú las ves que dices, yo no doy un duro por este, pero tienen fe. Fe de Dios, fe de verdad, fe genuina, fe 48 quilates. Y obviamente que a esta altura del partido ya estamos todos de acuerdo en entender que el miedo no tiene nada que ver con la fe. Porque Jesús le decía a las personas, a los discípulos, por ejemplo, en Lucas 8:50, le dijo a un hombre desesperado porque la hija se le había muerto, le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Así que la fe de Dios no tiene nada que ver con los temores. Y esto es importante porque el temor produce una especie de fe, bueno, una antife, ¿no? La persona que tiene miedo llega a decir cosas con un convencimiento impresionante. Cuando uno está bajo el efecto del miedo, da por cierto muchas cosas. Y esto le pasó a los discípulos de Jesús. De hecho, una vuelta pensaron que se morían. Estaba Jesús en la barca y se desató una tempestad y Jesús roncando como un lirón y dijeron, Señor, no te importa que nos muramos. Y Jesús se levanta y reprendió esa tormenta, se hizo una calma tremenda y dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Dónde está la fe? Así que los miedos no son de Dios. Claro que tú y yo podemos tener miedo. Claro que tú y yo podemos tener temores. Y no debemos avergonzarnos de tener miedo. Pero tenemos que saber tratar con los miedos. Tú y yo tenemos dudas y no debemos avergonzarnos de tener dudas. Pero debemos saber qué hacer con las dudas. Claro que tú y yo a veces pensamos que todo consiste en hacer las cosas correctamente y portarme bien. Pero tenemos que entender que el Dios de lo imposible actúa no porque yo me porte bien. No porque yo me porte bien. Y sobre todas las cosas necesitamos recordar que aprendemos a creer. La fe la da Dios, pero aprendemos a recibir fe, aprendemos a movernos en la fe, aprendemos a actuar en fe. De hecho, en Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acuérdense de vuestros pastores y imiten su fe. Así que podemos aprender a creer de personas que han aprendido primero que nosotros. Y qué bueno porque seguir a Jesús es seguir a un maestro que nos enseña. A veces hay personas que tienen fe y usan la fe para avergonzar al otro.
En otras palabras, para mirarte con asco y decirte, qué incrédulo que eres. Yo tengo un máster en fe. La fe no es para avergonzar a nadie. La fe es un regalo de Dios. Y Jesús le respondió a los discípulos y le dijo, cuando los discípulos dijeron, Señor, estamos cortos en fe, Señor, aumentanos la fe, la confianza. Jesús le dijo a los discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y Jesús le enseñó a los discípulos que el problema no era que la fe de ellos fuera chiquita y necesitaban una dosis extra. Les enseñó que lo primero es tener fe. Y ¿sabes una cosa? La fe la tengo o no la tengo. Y que yo tenga fe en un asunto no significa que la tenga para el otro. Me decía el pastor Guillermo Cebajo, que muchos conocieron, un hombre que tenía 17 operaciones encima, sujeto a diálisis, un hombre que estaba enfermo y iba a predicar y decía, mientras predico Dios me sana. Y él un día me dijo, mira, si yo tuviera la fe que tengo para el asunto de la enfermedad, para otras cosas de la vida, ¡puf! Pero la fe es algo concreto, la fe es algo específico. Por eso dice, es certeza, es convicción, la fe no es algo vago. La fe es algo muy definido, por eso dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, una palabra de Dios. Como aquel centurión que vino a Jesús y le dijo, Señor, mi criado está gravemente enfermo. Y Jesús dijo, bueno, yo voy y lo voy a sanar. Y este hombre le dijo, mira, no hace falta, di la palabra y suficiente para mí. Di la palabra y mi criado va a sanar. Y Jesús dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe, ni en Israel he encontrado, porque este hombre no era un judío, este hombre era un romano, pero este hombre entendió este asunto que bastaba que Jesús dé la palabra y el criado iba a ser sano. Y efectivamente así pasó. Cuando volvió, se encontró que había sido sanado en forma milagrosa por una palabra. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué tamaño tiene una palabra? ¿Qué tamaño tiene una palabra? ¿Pensaste alguna vez en eso? ¿Cuánto lugar ocupa una palabra? Nada. Sin embargo, por una palabra de Jesús, el siervo fue sanado. Y no ocurrió una vez, ocurrió muchas veces. Jesús por la palabra echaba fuera a los demonios. De hecho, la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de la palabra de Dios. ¿Cuánto ocupa una palabra? ¿Qué espacio ocupa una palabra? No ocupa. Por eso Jesús le dijo, mira, si tuviera fe tan diminuta como una semilla de mostaza, que era, bueno, la semilla más pequeña que se conocía en ese tiempo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, te bastaría. Y sabes que la fe que Dios da es suficiente. Y los discípulos pensaban que el problema es que necesitaban más fe, y Jesús le dijo, no, el problema es que no tienen fe. Y tú y yo tenemos que aprender cuándo tenemos fe y cuándo no tenemos fe. Porque no tener fe no significa que seas un incrédulo. Significa que te hace falta recibir fe. No tener fe no significa que seas un creyente que vale menos que el otro creyente. Significa que no tienes fe en un asunto. El que fue pastor de la iglesia más grande del mundo cuenta cómo él aprendió a orar hasta que Dios le dé fe. Y él da testimonios, cuenta ejemplos, cuenta historias de cómo él tenía un problema tremendo y clamó y oró y pidió hasta que el Señor le dio fe. Y una vez que el Señor le dio fe, él comenzó a dar gracias, él comenzó a alabar, él comenzó a declarar que el asunto estaba resuelto. Pero no se puede hacer eso si no recibimos la fe, si no recibimos ese regalo de Dios.
Así que si tú y yo enfrentamos un problema, lo que necesitamos es ir al Señor y esperar su respuesta, pedir, pero saber oír la respuesta, saber recibir lo que Él da, pero solamente Él lo puede dar. La fe no va a venir porque yo zapatee, porque yo salte o porque yo grite. La fe va a venir porque Él me la da. Pero cuando Él me la da, yo la tengo. Yo la tengo. Y lo que tengo es suficiente. Por eso dice en Romanos 12, cada uno piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y qué bonito que Dios reparte fe. Qué bonito que Dios no es tacaño. Qué bonito que Dios no escatima. Qué bonito que Dios no tiene hijos privilegiados, hijos preferidos. Él reparte fe. Y la fe que Él te da a ti es valiosa, es suficiente, es todo lo que necesitamos. Pero ¿qué puedo hacer yo con una semilla de mostaza? Un hijo criado por una madre que tenía muy poquito dinero, que había criado a sus hijos lavando ropa para otros. En esas épocas se hacía así. Una viuda. El hijo creció y siempre la esperanza del hijo era sacar a su mamá de esa vida de lucha y de sacrificio. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos no sé si se acuerdan, porque ni habían nacido. Cuando no había lavadora, cuando la ropa había que fregarla con un jabón, hay una pastilla de jabón, no había todas estas cosas que hay ahora. Y el hijo, con esa carga, él se fue y bueno, él estudió, él trabajó, él prosperó. Y claro, cuando prosperó, el primer pensamiento fue: tengo que sacar a mamá de esta situación porque tengo que honrarla, mi mamá lo dio todo por mí. Y entonces él comenzó a mandarle un cheque cada mes para que la mamá tuviera, de sobra. Y mandó, y un momento pudo viajar, él se había ido a otro país y cuando llega encuentra a la mamá viviendo en la misma casita de siempre, con la misma limitación de siempre, con los mismos vestidos pobres de siempre. Y dice: mamá, hijo mío, ¿por qué vives así? Hijo, la vida no es fácil aquí, tú lo sabes. Pero mamá, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué sigues lavando ropa? Hijo, ¿cómo voy a salir adelante si no? Las cosas cada día están más caras. Pero mamá, yo cada mes te mandé, ¿no recibiste lo que yo? Sí, hijo, son unos marcadores de la Biblia preciosos. La mamá no sabía que eso era dinero. No sabía que esos papelitos tan bonitos significaban dinero. No, el hijo se olvidó de eso, de explicárselo. Y sabes que la fe es suficiente, es suficiente. Una palabra del Señor es suficiente, es suficiente. La semilla de mostaza se caracteriza porque aunque sea la más pequeña, da una planta muy grande, llegan a 3 metros, 4 metros de altura. Y hermanos, no podemos aumentar lo que no tenemos. Y a veces la fe nos parece un asunto insignificante. A veces nos parece que, ¿qué diferencia puede hacer la fe en mi vida? A ver, ¿en qué puede cambiar mi vida una palabra de Dios? ¿En qué puede afectar mi situación? Yo necesito dinero, no palabras. Yo necesito ver un cambio, no palabras. Yo necesito que la situación sea transformada, no palabras. Pero la fe nos hace entender algo, que todo lo que se ve proviene de lo que no se ve. Y una palabra del Señor tiene el poder necesario para hacer lo imposible. Una palabra del Señor. Ahora, tal vez tú te acuerdes de momentos donde el Señor le habló a los discípulos. En Mateo 17, 19, cuando los discípulos no habían podido echar fuera un demonio, Jesús le dijo: por vuestra poca fe.
entonces la fe puede ser poca. Pero Jesús le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y a este centurión le dijo, grande es tu fe. Y hermanos, realmente lo que es pequeño o lo que es grande es lo que tú y yo hacemos con la fe. La fe no es grande y pequeña en sí misma. La fe es fe. La fe es convicción. La fe es como ese talón, como ese cheque. Es lo que es, no es ni más ni menos. El asunto es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con ese talón? ¿Lo voy a usar como marcador de mi Biblia? ¿O voy a ir al banco y lo voy a transformar en dinero para hacer las cosas? Y cuando Jesús habla, qué grande es esta fe, está diciendo, este hombre está actuando de acuerdo a la fe que tiene. Este hombre está respondiendo a la fe que tiene. Él tiene fe y está actuando porque él vino a mí, vino a pedirme y vino a decirme, ni hace falta que vengas a mi casa, tú di la palabra, mi criado va a sanar. Porque este hombre, la fe que tiene, se está entregando a esa fe. Está actuando en esa fe. Y sabes que la fe sin obras se muere. La fe sin obras se muere. Porque para que la semilla de mostaza de un árbol hay que plantarla, hay que regarla. Si la dejamos allí en un tarrito, pues no va a permanecer así. Pero si plantamos la semilla produce algo tremendo. Y, ¿sabes? El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado mi carrera y he guardado la fe. He guardado la fe. Y todos los regalos de Dios llevan una pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que te doy? ¿Qué vas a hacer con la fe que te estoy regalando? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a guardar como marcador en la Biblia? ¿O la vas a usar? ¿La vas a tener como un recuerdo bonito? ¿O vas a vivir de acuerdo a esa fe? ¿Vas a obedecer la fe o la vas a ignorar? Lo importante no es cuánto tú recibes, lo importante es lo que tú haces con lo que tú recibes. Lo importante es lo que hacemos con lo que Dios nos da. Eso, no cuánto. A veces decimos, ay, si el Señor, decía ayer alguien decía, hay hermanos que viven con el si yo tuviera. Oh, si yo tuviera dinero, yo te llevo de crucero. Pero como no tiene dinero, no la saca ni a la esquina. Pastor, si yo tuviera dinero, mire, ofrendaría, compramos un local. Pero como no tengo dinero, él sí tuviera. Pero cuando el Señor Jesús te regala fe, la fe, esa certeza, esa convicción que antes no tenía y que ahora la tengo. Que antes no tenía y que ahora la tengo. Y me la ha dado Él. No me ha dado lo que veo, no me ha dado lo que pienso, no me la ha dado una persona, no me la han dado las circunstancias, no me la ha dado mis buenas ganas, mi talento o mi deseo. Cuando tengo fe, es suficiente para actuar. Y si tú y yo queremos aprender a creer, queremos entrenarnos en lo imposible, necesitamos recordar que la fe es capaz de todo. La fe es capaz de todo. La fe nos capacita para cosas absolutamente increíbles para el hombre, imposibles para el hombre, pero creíbles y posibles para Dios. Por eso Jesús le dijo allí a los discípulos, dijo, si tuvierais fe, aunque sea chiquitita, le podríais decir un árbol, quítate, desarráigate y plántate en medio del mar. Absolutamente imposible. No sé si alguna vez intentaste plantar un árbol en el mar.
Pero Jesús dijo, mira, si tienes fe, nada te va a ser imposible. Porque la fe todo lo puede. Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando Dios dice algo, lo que Él dice es posible. Es posible. Mira, Hebreos 11 dice que por la fe podemos entender cosas. Entender cosas. Porque entender no significa el coeficiente intelectual. Yo era muy inteligente y un día agarré la Biblia y no entendí ni papa. Pero ni papa, nada. No es que me falte coeficiente intelectual, no tenía fe. Y sin fe no se puede entender. Mira, Efesios 3:17 dice que por la fe habita Cristo en el corazón. La fe, cuando Dios te da fe, permite que Cristo habite dentro tuyo. Imposible para mí, ¿cómo yo puedo hacer que Jesús habite? Pero la fe te capacita para que Cristo habite dentro tuyo. Dice en Primera Juan 5 que la fe vence al mundo. La fe es victoria frente al mundo, frente al sistema en el cual tú y yo vivimos. La fe es más fuerte que la corriente de este mundo. ¿Sabes que el mundo en que vivimos tiene una corriente muy fuerte? Mira nomás la moda. Y la moda sería algo anecdótico, las costumbres. Y las costumbres sería algo, mira los conceptos que hay, mira lo que está pasando en el mundo. Es como una especie de tsunami, de maldad, de cosas malas, de inmundicia, que parece que arrastra al que lo pilla. Pero dice que la fe es la victoria que es capaz de vencer al mundo, porque el mundo puede ser fuerte, pero Dios es mucho más fuerte que el mundo. Aleluya. Y sabes, en 1 Juan capítulo 5, 9, 8 y 9 dice, vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro buscando a quien devorar como si fuera un león rugiente. ¿Sabes que el león ruge para infundir miedo? Porque si el animal tiene miedo, es más fácil de comérselo. Y el rugido del león impone, Te digo que, no sé si alguna vez te rugió un león cerca. No, porque somos gente de pueblo. Pero si un día te hubiera rugido un león ahí. Pero dice, al cual resistid firmes en la fe. O sea que la fe te capacita para resistirle, para plantarle cara al diablo, a Satanás, a todos sus demonios, a los que están detrás de la maldad del mundo. Y te capacita para plantarle cara. ¿Sabes que la fe te capacita para que Dios haga cualquier cosa? Jesús dijo en Mateo 17:20, nada os será imposible. Mateo 19:26, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y cuando dice cosas, el original es palabras. Todas las palabras son posibles para Dios. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Ahora, lo que yo digo, que va. No soy capaz de clavar un clavo. Querido, me pone el cuadro, sí, ya va. 3 meses ahí. Porque nuestras palabras son palabras de hombre. Pero las palabras de Dios todo lo pueden. Por eso el ángel le dijo a María, nada hay imposible para Dios. Y, queridos, el lenguaje del Espíritu Santo, si queremos entendernos con el Espíritu Santo, es un lenguaje de fe, es un lenguaje de amor, es un lenguaje de visión. Y lo que Dios requiere y necesita en tu vida, la materia prima que Dios va a usar para que lo imposible se haga posible, es la fe que Él te ha dado. La fe que Él te va a dar. Que guardes
y vivas de acuerdo a la fe que Él nos regala. Y que hables de acuerdo a la fe que Él te da. Ni más ni menos. Y esa es la materia prima para que el Dios de lo imposible actúe a través tuyo. Para que en nuestra vida veamos que lo imposible se vuelve posible. Estamos en medio de una generación que vive y actúa según lo que ve. La gente, nuestra generación, obtiene confianza y seguridad por lo que ve o por lo que siente o por lo que piensa o por lo que tiene. Vivimos en un mundo donde la confianza y la seguridad están basadas en estas cosas. Y te vas a dar cuenta porque cuando algo de lo que se ve se viene abajo, el miedo se apodera, el temor se apodera. Y toda esa confianza y esa seguridad se disipan. Pero tú y yo, si seguimos a Jesús, aprendemos a creer, aprendemos a recibir fe, aprendemos a confiar, aprendemos a que todas las cosas son posibles para el que le cree a Dios. Y el que le cree a Dios nunca es avergonzado, jamás. Hoy queremos orar de una forma especial por los temores, los miedos. Hoy quiero orar de una forma especial por los que viven con ansiedad, los que tienen ataques de ansiedad, los que no pueden estar tranquilos. Hoy quiero orar por los que en su mente la duda les está carcomiendo la vida. Y no solamente quiero orar que el Señor Jesús nos haga libre de esto, sino que Él nos regale fe, certeza, confianza que viene de Dios. Por un momento te invito a cerrar tus ojos y mientras meditas en lo que hemos oído, en lo que hemos compartido, mientras tú y yo podemos meditar un poco. Y quiero invitarte a examinar nuestra vida, que tú mires tu vida. ¿Cómo están tus niveles de confianza? ¿Cómo está mi seguridad? ¿Cómo ando en mis temores, en mi ansiedad? No para avergonzarte, porque Jesús no está aquí para condenarte, no está aquí para menospreciarte. Jesús está aquí para librarte de todos tus miedos, de todas tus ansiedades, de todos tus temores, de todas tus fobias. Jesús está aquí para darte fe, una fe preciosa, una fe genuina, una fe verdadera, una fe que es más valiosa que el oro y que la plata, una fe que te conecta con el Dios de lo imposible. Dios quiere entrenarte a ti y a mí en lo imposible. Él no es el Dios que hace lo que yo puedo hacer. Él es el Dios que hizo, hace y hará lo que yo no puedo hacer. Él es el Dios que hace no las cosas que yo veo y las que tengo, sino justamente las que no puedo ver, las que no tengo. Y si en esta hora, en este momento, tú estás diciendo: Señor Jesús, realmente necesito que me libres de miedos, que me libres de temores, que me libres de esa ansiedad que tengo adentro, que me libres de la inseguridad, que me libres de esa desconfianza que tengo. Él puede hacerlo.
Si tú se lo pides, Él ha venido. Él es el autor de la fe y Él es el que la va a llevar a cabo. Si necesitas ayuda con temores, con ansiedades, con dudas, con ideas que asaltan tu mente, vamos a pedirle a Jesús. Levanta tu mano allí donde estás, con los ojos cerrados. Nadie está mirando a nadie, pero levanta tu mano, porque aquí está el sí y el amén de Dios. Aquí está el autor de la fe. Acá está Jesús, Hijo de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Dios, el dador de la fe, el que te libra de temores, el que te libra de ansiedades, el que despeja las dudas. Aquí está, aquí está. Levanta tu mano y dile: Jesús, ayúdame, líbrame de mis miedos, líbrame de mis temores, líbrame de mi inseguridad, líbrame de mi ansiedad. Vamos, pídele ahí donde estás, confiadamente, no tengas vergüenza. Dile: Jesús, Hijo de Dios, ayúdame, ayúdame en este día, libértame. Señor, yo no quiero la duda, no quiero el miedo, no quiero la ansiedad. Yo quiero que me dé fe. Comienza a decirle ahí donde tú estás con la mano en alto: Jesús, dame fe. Jesús, ayúdame a creer. Jesús, ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Señor Jesús, derrama fe en mi vida. Vamos, pídele con confianza. Él es el autor, es el dador. Él es el que te rescata del hoyo. Él es el que te levanta. Él es el que te abre un horizonte de esperanza. Él es el que te da confianza. Él es tu confianza. Él es tu seguridad. Él es el Hijo de Dios. Todo es posible para Él. Nada es imposible. Levanta tu mano y pídele, 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 derrama. Hay cosas que han producido miedo. Hay palabras que han llegado a tus oídos que te han sembrado pánico. Es el momento de ser libre de esas palabras que escuchaste. Es el momento de ser sano de esas experiencias dolorosas que te han dejado atemorizado. No tengas miedo de lo que el hombre puede hacer. El Señor está contigo como poderoso gigante para levantarte por tu mano derecha, para rescatarte del hoyo, de la arena movediza, de la tempestad, de hundirte. Él está contigo para levantarte y ponerte en un lugar seguro. Su nombre es como un búnker, su nombre es como un refugio, y en ese refugio Él te levanta. Deja que Él te tome de la mano en este día. Confía en el Señor. Anímate a confiar en el que no va a fallarte. Los hombres fallan, el Señor nunca falla. Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, reinas con poder. Fluye, Espíritu Santo, soberano, Dios de gracia, victorioso Rey. Ni la muerte pudo retener. Si quieres ponerte en pie.